La sala del tribunal olía a madera vieja y promesas rotas. Estaba sentada en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas sobre el montón de documentos que pronto destruirían a la familia de mi difunto esposo, mientras ellos se pavoneaban en la mesa de los demandantes como buitres que ya hubieran repartido el cadáver. Su señoría, dijo su abogado, un hombre de traje impecable llamado Brennan, que claramente esperaba un jugoso porcentaje, poniéndose de pie con teatralidad. Tenemos la intención de probar que Rebecca Chen se casó con David Harley únicamente por interés económico y, por lo tanto, no tiene ningún derecho legítimo sobre su patrimonio. Se casó con él por dinero, gritó mi suegra. Evelyn Harley, desde su asiento, incapaz de contenerse, no era más que una mesera de bar cuando lo conoció, una cazafortunas que sedujo a mi hijo. La jueza Patricia Winters, una mujer que parecía haber visto todos los dramas familiares posibles en sus 30 años en el estrado, alzó una ceja. Señora Harley, contrólese o tendré que pedirle que salga. Toqué el sencillo anillo de bodas en mi dedo, el que David había insistido en darme a pesar de las exigencias de su familia de algo más sustancial. Incluso entonces él entendía que yo valoraba cosas distintas a las suyas. Mis clientes, continuó Brennan, demostrarán que la señora Chen, disculpen, la señorita Chen, ya que insistió en conservar su apellido de soltera, fue una oportunista calculadora que se aprovechó de un viudo en duelo 20 años mayor que ella. 15 años, corregí en voz baja. Mi abogada, Janet Morrison, colocó una mano calmada sobre mi brazo, aunque vi que luchaba por contener una sonrisa. Me había rogado que la dejara presentar los alegatos iniciales, pero yo quería que cavaran su propio hoyo primero. Además, Brennan gesticuló dramáticamente. Tenemos pruebas de que la señorita Chen aisló a David de su amorosa familia, lo convenció de cambiar su testamento bajo coacción y aceleró su muerte por negligencia. Esa última acusación me hizo estremecer. David había luchado contra un cáncer de páncreas durante 3 años. Yo había estado a su lado en cada tratamiento, cada noche sin dormir, cada pequeña victoria y cada revés devastador. Su familia lo visitó 2 veces, ambas para hablar de temas financieros. ¿La defensa desea presentar su declaración inicial?, preguntó la jueza Winters. Janet se levantó con movimientos deliberados y tranquilos. Su señoría, dejaremos que las pruebas hablen por sí solas, pero primero, ¿puedo presentar la prueba, la biografía profesional de Rebecca Chen? Objeción, saltó Brennan. ¿Pertinencia? Responde directamente a la acusación de que mi clienta es una cazafortunas, replicó Janet con suavidad. La admito, dijo la jueza, aceptando el documento. Observé el rostro de la jueza Winters mientras leía, y vi el momento exacto en que su expresión pasó de neutral a intrigada. Me miró, luego al documento, y después directamente a Evelyn. Señora Harley, dijo la jueza lentamente, ¿sabía usted a qué se dedica su nuera? Ella no trabaja, respondió Evelyn con desdén. Dejó su empleo de mesera en cuanto atrapó a David. Vivió de su dinero como un parásito. La jueza volvió a mirar mi expediente. La mujer que construyó un imperio biotecnológico, este caso se desestima. La boca de Brennan se abrió. Detrás de él, escuché el clic de su asistente cerrando el maletín, al reconocer un barco que se hundía. Su señoría, balbuceó Brennan, no entiendo. Permítame aclararlo, la jueza Winters levantó la biografía. Según esto, Rebecca Chen fundó Neurolink Therapeutics hace 8 años. La compañía desarrolló 3 tratamientos aprobados por la FDA para enfermedades neurodegenerativas y actualmente está valuada en $2.8 millones. La señorita Chen posee el 47% de las acciones. El silencio en la sala era absoluto. Eso, la voz de Evelyn se quebró. Es imposible. Era mesera. En el bar del Marriott. David nos dijo. Si trabajaba en el bar del Marriott, dije, poniéndome de pie a pesar del intento de Janet por detenerme, para pagar mi doctorado. Defendía mi tesis en biología molecular durante el día y atendía a la barra en las noches. Ahí conocí a David. Estaba en un congreso médico, sentado solo en la barra, leyendo un artículo sobre terapia génica. Mentiras, escupió Michael, el hermano de David, te lo estás inventando. Janet presentó otro documento con calma. Prueba B, su señoría, el currículum de la doctora Chen, doctorado en el MIT, postdoctorado en Johns Hopkins, 17 patentes a su nombre y más de 40 publicaciones revisadas por pares. Le hablé a David sobre mi investigación esa noche, continué, recordando cómo se le iluminaron los ojos. Fue la primera persona fuera de mi laboratorio que entendió lo que estaba intentando lograr. Hablamos hasta que cerró el bar, sobre ciencia, sobre posibilidades, sobre cambiar al mundo. Pero vivías en su casa, protestó Evelyn débilmente, manejabas sus autos, gastabas su dinero.
Me mudé después de casarnos porque él me lo pidió, dije. Conservar mi departamento como oficina. En cuanto a los autos. David me compró un Tesla porque le parecía gracioso que la CEO de una biotecnológica manejara un Honda de 15 años. Por cierto, todavía tengo ese Honda. Janet estaba lista con más pruebas, declaraciones de impuestos mostrando mi ingreso de 8 cifras, portafolios de inversión que superaban con creces el patrimonio de David, el acuerdo prenupcial que yo había exigido para proteger mi empresa, un acuerdo que, de hecho, favorecía a David, no a mí. Su señoría, dijo Janet, no solo mi clienta no es una cazafortunas, sino que además apoyó la fundación de investigación del señor Harley con donaciones anuales de 7 cifras. Ella financió su sueño de encontrar una cura para la enfermedad que mató a su primera esposa. ¿De ahí salió el dinero? Michael se puso de pie, con la cara roja. Pensamos que la fundación había encontrado algún benefactor anónimo. Lo hizo, respondí simplemente. David no quería que la gente supiera. Decía que su familia de pronto se interesaría mucho en la investigación médica si se enteraban de las donaciones. Tenía razón. ¿No es así? La jueza Winters hojeaba el resto de nuestras pruebas con un interés que ya no disimulaba. Señorita Chen, aquí dice que tomó una licencia de su empresa hace 3 años. ¿Por qué? A David le diagnosticaron cáncer de páncreas, respondí, con la voz firme a pesar del dolor del recuerdo. Quería concentrarme en su cuidado. A mi junta no le gustó, pero David era más importante que los reportes trimestrales. Ella lo dejó morir, susurró Evelyn. Con todo ese dinero, pudo haberlo salvado. Lo intenté, dije, y por primera vez la voz se me quebró. Consulté a cada especialista del mundo. Financié tratamientos experimentales. Incluso creé una nueva división de investigación enfocada en el cáncer de páncreas. Pero a veces el amor y el dinero no son suficientes. A veces solo puedes tomar su mano y estar ahí. Janet presentó un último documento. Su señoría, esta es una carta de David Harley, notariada y con testigos, donde explica su testamento. La jueza Winters leyó en voz alta. A quien corresponda, escribo esta carta en pleno uso de mis facultades para explicar mis decisiones testamentarias. Mi esposa, Rebecca, nunca me pidió nada más que mi tiempo y mi amor. Tiene su propia fortuna, su propio éxito, su propia vida. Se casó conmigo no por lo que podía darle, sino por quien era yo, mi familia, a la que amo a pesar de sus defectos. Nunca entendió eso. Vieron su juventud y belleza y asumieron lo peor. Nunca se tomaron la molestia de googlearla, de preguntar sobre su trabajo, de preguntarse por qué alguien dejaría una junta directiva para acompañarme a quimioterapia. Le dejo mi patrimonio a Rebecca, no porque lo necesite, sino porque es la única que siempre vio que no importaba en comparación con lo que compartimos. Puede hacer con él lo que quiera. Conociéndola, probablemente lo donará todo a la investigación. A mi familia, los perdono por esta demanda. La esperaba, pero espero que algún día vean a Rebecca por quien es realmente, no una esposa trofeo, sino la mujer brillante que hizo que mis últimos años valieran la pena. Evelyn lloraba ahora, sollozos desgarradores que resonaban en la sala. Michael se había dejado caer en su asiento. Incluso Brennan parecía avergonzado. El caso se desestima con prejuicio, anunció la jueza Winters, y francamente, me sorprende que siquiera haya llegado a juicio. Señora Harley, señor Harley, han desperdiciado el tiempo de este tribunal con acusaciones basadas únicamente en prejuicios y codicia. La mujer a la que intentaron pintar como cazafortunas ha contribuido más a la sociedad de lo que cualquiera de nosotros podría soñar. Su señoría, dije, ¿puedo dirigirme a la familia? Ella asintió. Me volteé hacia ellos. David los amaba, incluso cuando lo decepcionaban, incluso cuando lo ignoraban salvo que necesitaran dinero, incluso cuando me insultaron en nuestra boda. Les dejó a cada uno objetos personales en su testamento, álbumes de fotos, el reloj de su padre, las joyas de su madre, cosas que realmente le importaban, pero estaban tan enfocados en el dinero que ni siquiera preguntaron por ellas. Pensábamos, la voz de Evelyn era apenas un susurro. Eras tan joven, tan hermosa, y David estaba vulnerable tras perder a Margaret. Era joven, asentí, tenía 28 años cuando nos conocimos, pero ya había construido mi empresa, ya había hecho mi fortuna. Lo que no tenía era a alguien que entendiera mi trabajo, que compartiera mi pasión por la ciencia, que me hiciera reír. David me dio eso, y a cambio, yo le di lo único que su familia nunca le dio, mi atención completa. Janet recogía nuestros documentos. Mientras nos preparábamos para salir, Michael preguntó, Rebecca, espera, la investigación que mencionaste, la división de cáncer de páncreas, ¿es real? Me detuve en la puerta. El Instituto Harley de Investigación Oncológica, financiamiento inicial de $50 millones de mi propio dinero.
Ha logrado 3 avances importantes en detección temprana. David alcanzó a haber publicado el primer artículo antes de morir. ¿Podríamos? Evelyn se puso de pie con dificultad. ¿Podríamos visitarlo? ¿Ver lo que has construido en su nombre? Estudié su rostro cubierto de lágrimas, buscando a la mujer que David describía de su infancia, cálida, curiosa, solidaria. Quizá aún estaba ahí, enterrada bajo años de política de club de campo y escaladas sociales. A David le hubiera gustado, dije al fin. Llamen a mi oficina. Organizaremos un recorrido. Mientras Janet y yo caminábamos hacia el estacionamiento, negó con la cabeza, asombrada. En 30 años de práctica, nunca he visto un caso colapsar así de espectacularmente. ¿De verdad no tenían idea de quién eras? Nunca preguntaron, respondí simplemente. Vieron lo que querían ver, una mujer joven con un hombre mayor y rico. La historia se escribió sola en sus mentes. ¿Qué harás con el patrimonio de David?, preguntó. Pensé en la casa donde fuimos felices, en la fundación que él había iniciado, en los sueños que compartimos. Lo que le dije a la jueza es verdad, no necesito el dinero, pero sí necesito honrar lo que representa, la creencia de David de que la riqueza debe tener un propósito. Quizá expanda la fundación, cree becas para jóvenes científicos, financie más investigación, convertir su codicia en algo bueno. Eres mejor persona de lo que yo sería, dijo Janet, después de todo lo que te hicieron pasar. David solía decir que la mejor venganza contra las mentes pequeñas es pensar más grande de lo que ellas puedan imaginar, respondí. Pensaron que me casé con él por unos cuantos millones. Tendrán que vivir sabiendo que intentaron destruir a alguien que podría comprarlos y venderlos 100 veces. Alguien que amó a su hijo más de lo que ellos se molestaron en hacerlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi directora financiera, junta en 1 hora. ¿Expansión a Tokio? Sonreí, cambiando de viuda en duelo a CEO. Tengo que irme, al parecer. Dirigir un imperio biotecnológico no espera por nadie, ni siquiera por suegros vengativos. Mientras conducía mi Honda de 15 años, porque hay cosas que importan más que las apariencias, pensé en David, cómo se rió cuando le conté mi patrimonio neto en nuestra tercera cita, cómo dijo que se sentía como si hubiera ganado la lotería, no por mi dinero, sino porque yo lo había elegido a él. ¿Viste sus caras?, pregunté al auto vacío. Un hábito que había desarrollado en los meses desde su muerte. Tu mamá casi se desmaya cuando la jueza leyó la evaluación de la empresa. Casi podía escuchar su respuesta. Quizá ahora entiendan por qué me enamoré de ti, no porque fueras joven o hermosa, sino porque eras brillante y bondadosa. Mi esposa trofeo que resultó valer más que todos los trofeos del mundo juntos. El Instituto Harley organizaría un simposio el próximo mes. Hice una nota mental para invitar a su familia. Quizá ver a los investigadores que David inspiró los ayudara a entender lo que se perdieron mientras contaban su dinero. Después de todo, la mejor herencia no es lo que alguien te deja, sino lo que te inspira a convertirte. Y David, él me inspiró a transformar el dolor en esperanza, la pérdida en legado, y una demanda cruel en una oportunidad de redención. Aunque todo empezara con su madre gritando sobre esposas trofeo en un tribunal.